Hubo un tiempo en el que unas pocas familias podían levantar palacios en medio de Nueva York, comprar políticos como si fueran bienes raíces y vivir rodeadas de sirvientes, banquetes y mármol importado. Eran los dioses del dinero. Pero hoy, ni siquiera recordamos sus nombres. ¿Cómo se diluye una fortuna de miles de millones? ¿Qué errores se cometen cuando se nace en la cima del mundo? ¿Y por qué algunas de estas familias eligieron desaparecer por voluntad propia? Este no es solo un documental sobre familias ricas. Es una historia sobre la fragilidad del poder, la arrogancia de la riqueza heredada, y lo que ocurre cuando el mundo cambia más rápido que tus privilegios. Vamos a seguir el rastro de dinastías que parecían eternas pero terminaron siendo fugaces. Desde banqueros que construyeron imperios, hasta herederos que lo perdieron todo sin entender cómo. Y al final, quizá no solo descubramos qué pasó con ellos, sino que dice su historia sobre el mundo que estamos viviendo hoy. Imagina que toda tu vida ha sido una carrera por construir algo más grande que tú mismo. Una fortuna. Un legado. Pero llega el día en que tienes que elegir a quién le confiarás esa obra maestra. Henry Clay Frick se enfrentó a esa misma decisión, y lo que ocurrió después aún desconcierta a historiadores y expertos en patrimonio familiar. Nacido en una humilde granja de Pensilvania en 1849, Frick creció entre campos, herramientas y una rutina rural marcada por la disciplina. Su madre, Elizabeth Overholt, descendía de una familia de destiladores conocidos por su rigor y ética industrial, mientras que su padre, John Frick, intentó abrirse paso fuera del campo, aunque sin gran éxito. De ese cruce de sangre surgió un joven con una combinación singular, ambición urbana y tenacidad campesina. Desde adolescente, Henry ya destacaba por su habilidad con los números. Aunque ingresó en el Ottawa College, las necesidades económicas lo obligaron a abandonarlo. A los 16 años, ya trabajaba como dependiente en una tienda de Pittsburgh, donde aprendió sobre inventarios, márgenes, negociación y sobre todo, sobre oportunidad. A los 19, apostó por algo que pocos entendían, el coque. El coque, un derivado del carbón esencial para producir acero, estaba a punto de convertirse en el combustible de la industrialización estadounidense. Frick lo sabía. Y mientras otros veían suciedad, él veía imperios. Fundó Frick & Company con una visión clara, dominar el suministro del recurso que movería el futuro. Y lo logró. No solo creó la empresa de coque más poderosa del país, sino que lo hizo con una velocidad y eficiencia que lo convirtieron en una figura temida y admirada. Andrew Carnegie, ya una leyenda del acero, entendió que aliarse con Frick era asegurar su propia expansión. Y así lo hizo. En 1882, Carnegie y Frick unieron fuerzas. Era una sociedad de gigantes. Frick se convirtió en el alma logística del imperio siderúrgico. Su empresa alimentaba los hornos de Carnegie Steel, creando un flujo ininterrumpido de producción que impulsó la urbanización, los ferrocarriles y la infraestructura del país. Para 1892, era ya presidente de Carnegie Brothers & Company. Su ascenso había sido meteórico, pero no accidental. Frick no tardó en consolidar una reputación compleja. Por un lado, fue clave en la construcción de Estados Unidos como potencia industrial. Por otro, fue vilipendiado por su papel en conflictos laborales como la huelga de Homestead, donde la represión violenta dejó heridas profundas. Era para muchos, el ejemplo perfecto del varón ladrón, tan brillante como despiadado. Pero Frick no era solo un industrial implacable. También era un coleccionista obsesivo. Un hombre que tras levantar imperios de hierro, quería ahora inmortalizarse a través del arte. Su mansión en la Quinta Avenida de Nueva York fue concebida no como hogar, sino como legado. Cada sala era un altar. Cada cuadro, una declaración.
Mientras Carnegie construía bibliotecas, Frick adquiría Rembrandts. Mientras otros compraban acciones, él compraba Velázquez, Goya, Vermeer. No era caridad, era permanencia. Sabía que la fortuna podía desvanecerse, pero el arte, si se protegía, podía hablar de él siglos después. La Frick Collection, hoy uno de los museos más respetados del mundo, no nació como una institución, sino como un acto íntimo de trascendencia. Más de 1500 piezas, seleccionadas con obsesiva precisión, reposan donde antes vivía el magnate. Arte como escudo ante el olvido. Para Frick, el arte tenía un propósito moral. En palabras registradas por su hija Helen, él creía que el arte educa al alma y que un país sin cultura es un país sin rumbo. Estas ideas moldearon su visión de legado, una visión que chocaría frontalmente con los principios de acumulación perpetua que regían otras fortunas de la Edad Dorada. A su muerte, en 1919, Frick dejó una fortuna estimada en $145 millones, unos 2.900 millones actuales. Pero también dejó una pregunta sin respuesta: ¿y ahora qué? Sus descendientes no eran empresarios. No querían competir ni negociar. Querían enseñar, estudiar, coleccionar y, en muchos sentidos, retirarse. Lo que ocurrió después con esa colosal fortuna es tan sorprendente como lo que costó construirla. Pero antes de entender cómo se diluyó, primero hay que comprender por qué Frick eligió un camino tan distinto al de otras dinastías como los Rockefeller o los Mellon. Construir una fortuna es una habilidad. Pero preservarla es un arte. Henry Clay Frick dominó la primera, pero su descendencia enfrentó un reto distinto: cómo mantener algo que no ayudaste a construir. Para entender cómo se desvaneció una de las mayores fortunas de la Edad Dorada, primero hay que volver a los cimientos. Literalmente. En las colinas de Pensilvania, donde los Frick sembraron trigo antes de acero, el futuro aún no olía a carbón. La familia, de origen suizo y alemán, vivía con austeridad y valores arraigados: trabajo duro, comunidad, fe en el progreso. Un entorno donde cada moneda contaba y cada oportunidad se ganaba, no se heredaba. John Frick, padre de Henry, intentó abrirse camino más allá del campo, pero fueron sus ideas las que más influyeron a su hijo. Valoraba la educación incluso cuando el dinero faltaba. Y su esposa, Elizabeth Overholt, aportaba una línea familiar forjada en la destilación y la industria artesanal. Su herencia era el rigor: no había espacio para el derroche, ni excusas para la mediocridad. Henry nació en 1849, en un mundo sin electricidad ni ferrocarriles masivos, pero con una energía distinta: la ambición. Fue el mayor de 6 hijos y desde niño demostró una facilidad asombrosa para los números. Tenía una mente hecha para contar, calcular y multiplicar. Pero los libros no siempre llenaban la mesa, así que abandonó el colegio con solo 16 años y empezó a trabajar como dependiente. No tardó en darse cuenta de que la riqueza no se encontraba esperando en un mostrador. Se encontraba donde otros aún no miraban. En 1870, con apenas 21 años, Frick invirtió en una pequeña operación de coque. Lo que parecía una apuesta arriesgada terminó siendo la base de su imperio. El coque, derivado del carbón, era esencial para producir acero, y la industria estaba a punto de explotar. La jugada fue magistral. En pocos años, su compañía Frick & Company se convirtió en la principal productora de coque de Estados Unidos. No solo por volumen, sino por eficiencia. Frick era meticuloso hasta la obsesión. Calculaba cada tonelada, cada contrato, cada posibilidad. Y entonces llegó Carnegie. Andrew Carnegie, ya entonces una figura central del acero, sabía que sin coque no había progreso. La alianza entre ambos fue inevitable. En los años 1880, unieron fuerzas. Carnegie ponía la ambición y el alcance. Frick, el combustible y la estructura. Era como juntar fuego con oxígeno. Inseparables y explosivos. Frick no solo suministró coque a Carnegie Steel.
Se convirtió en presidente de la compañía. Tomó decisiones duras, redujo costos, enfrentó huelgas y modeló el sistema industrial estadounidense con una mano firme y polémica. Fue él quien orquestó parte del modelo de integración vertical que hoy se estudia en escuelas de negocios. Pero esta alianza no duraría para siempre. Mientras sus ingresos se disparaban, Frick seguía alimentando otra pasión, el legado. No el financiero, sino el cultural. Construyó una mansión en Manhattan no solo como símbolo de su éxito, sino como bóveda artística. Sabía que los números se diluyen con el tiempo, pero el arte queda. Y sin embargo, la semilla de la desaparición de su fortuna ya estaba plantada. Porque a diferencia de otras dinastías como los Rockefeller, Frick no preparó a sus herederos para conservar y hacer crecer la riqueza. No les dio un plan de sucesión empresarial. Les dio libertad. Y arte. Su hija Helen, por ejemplo, fue una gran filántropa, dedicada a preservar el legado artístico de su padre, no a expandir su imperio económico. En este contraste entre acumulación y conservación, Frick se diferenció. No buscó fundaciones bancarias ni corporaciones eternas. Buscó permanencia simbólica. Y eso, aunque noble, tenía un precio. Cuando murió en 1919, dejó una fortuna equivalente a casi 3.000 millones actuales. Pero también dejó una estructura empresarial sin herederos activos, sin diversificación moderna, sin mecanismos blindados contra el tiempo. Ese fue el error. No de cálculo. De enfoque. La fortuna Frick no fue dilapidada por escándalos, ni perdida en apuestas. Fue abandonada. Porque su diseño no era perpetuo, sino personal. Y lo personal, como el arte, necesita cuidado constante. Cuando Henry Clay Frick asumió la presidencia de Carnegie Brothers and Company, en 1889, ya no era solo un empresario brillante. Era el cerebro detrás de la máquina de acero que estaba redefiniendo a Estados Unidos. Al integrar la producción de coque con la fabricación de acero, Frick no solo optimizó la eficiencia, monopolizó una parte crítica del proceso industrial. El combustible, el horno, el tren, todo pasaba por él. Y ese poder se notó en los números. Mientras la demanda de acero se disparaba con la expansión ferroviaria y la construcción urbana, la riqueza de Frick explotó. Pero él no se detuvo. En 1901, fue uno de los arquitectos de la primera corporación de $1.000 millones del mundo, la United States Steel Corporation. El capitalismo moderno acababa de nacer. Y Frick estaba en la sala de parto. Sin embargo, a cada gran fortuna le sigue una sombra. Frick creía en el orden, en la disciplina. Y sobre todo, en que los trabajadores eran engranajes reemplazables en su gran sistema. Esa visión lo llevó a uno de los episodios más oscuros de su carrera, la huelga de Homestead. En 1892, en la planta siderúrgica de Homestead, los obreros exigieron mejores condiciones. Frick respondió con una decisión implacable, contrató a agentes armados de la agencia Pinkerton para sofocar la protesta. El resultado fue un enfrentamiento sangriento. Murieron varios hombres. La prensa nacional condenó el evento. Y Frick fue señalado como símbolo de la despiadada represión industrial. Este fue su precio por el control total. Para algunos, fue el protector de la eficiencia. Para otros, un criminal de cuello blanco. Su figura se volvió polarizante. Pero nadie pudo ignorarlo. Y tal vez eso era exactamente lo que buscaba. Tras aquel conflicto, Frick se distanció lentamente del negocio operativo, pero su fortuna seguía creciendo. Invirtió en bienes raíces, bancos, colecciones. Se convirtió en un magnate omnipresente, tanto en cifras como en influencia. Pero el verdadero golpe maestro de su legado llegaría tras su muerte. Cuando falleció en 1919, su testamento reveló algo sorprendente: no dividió su fortuna en partes iguales. No preparó a sus hijos para dirigir un imperio. En cambio, eligió a una heredera clara, su hija Helen.
Helen Clay Frick recibió la mayor parte del patrimonio. Casi 38 millones de dólares, más de 400 millones actuales, junto con la mansión familiar, la colección de arte y el control del museo. Para muchos, fue una señal clara. Frick no solo valoraba su visión artística, sino que confiaba en ella para proteger su memoria. Helen no lo decepcionó. Se convirtió en una de las mujeres más ricas de su tiempo, pero también en una de las más comprometidas con la filantropía. Transformó la Frick Collection en una institución de clase mundial. Financió investigaciones, fundaciones y protegió el arte con la misma ferocidad con la que su padre protegía el acero. Su hermano, Charles Frick, recibió menos. Pero no se alejó de la grandeza. Se hizo paleontólogo. Coleccionó fósiles. Donó miles de ejemplares al Museo Americano de Historia Natural. Su forma de hacer legado fue diferente. Más científica, menos institucional. Pero profundamente respetada. Así, los hijos de Frick no intentaron replicar su fortuna. La reinterpretaron. Pero aquí está el dilema: aunque dejaron huella, no ampliaron el capital. No fundaron nuevas empresas ni diversificaron estratégicamente. La riqueza fue usada, compartida y en parte disuelta. El patrimonio Frick, tan vasto y poderoso, no generó una dinastía como la de los Rockefeller. Generó un legado simbólico, cultural, académico. Y eso plantea una pregunta inevitable: ¿vale más una fortuna que perdura en los balances, o un apellido que resuena en los museos? No todos los herederos buscan perpetuar imperios. Algunos prefieren curar cuerpos, no dirigir consorcios. Henry Clay Frick II fue uno de ellos. Nieto del magnate, optó por la medicina, convirtiéndose en director del Departamento de Medicina del New York Hospital Cornell Medical Center. Su vida, alejada del acero y los museos, fue posible gracias al colchón financiero heredado. Pero también marcó una desviación definitiva del modelo de acumulación que su abuelo había construido. Este cambio no fue casual. Fue el resultado directo de las decisiones que Frick tomó al repartir su fortuna. Aunque enorme, su legado no fue diseñado para reproducirse como un sistema económico perpetuo. Fue una expresión personal: arte, arquitectura, filantropía. Y eso con el tiempo cambió el rumbo de toda su descendencia. A diferencia de familias como los Rockefeller o los Mellon, que estructuraron su patrimonio para crecer generación tras generación, los Frick apostaron por la cultura, no por el capital. Mientras otros multiplicaban su fortuna con estrategias financieras agresivas, los herederos de Frick preservaban lienzos, no acciones. Restauraban salas, no balances. Su icónica residencia de la Quinta Avenida, convertida en el Frick Collection, fue tanto un santuario artístico como un símbolo de su visión. Pero a diferencia de los fideicomisos filantrópicos de los Rockefeller, que además de donar, protegían riqueza, el testamento de Frick concentró su fortuna principalmente en su hija Helen. No creó una red. No diversificó los receptores. Apostó todo a una sola heredera. Helen Clay Frick, fiel al espíritu de su padre, usó esa riqueza no para crecerla, sino para custodiarla. Fortaleció la colección, expandió iniciativas culturales y rechazó participar en grandes inversiones. Su vocación no era corporativa, era cultural. Y ese fue el hilo conductor de la familia. Comparado con los Mellon, cuya cartera abarcaba desde la banca hasta el petróleo, o con los Rockefeller, cuya fundación aún hoy influye en política global, los Frick eligieron ser discretos. Renunciaron a ocupar titulares financieros, pero conservaron una presencia simbólica en la élite cultural de Estados Unidos. El precio fue claro: sus descendientes hoy no figuran entre las grandes fortunas del país. No han ampliado significativamente sus activos. Pero tampoco han dilapidado su herencia. La han vivido con sobriedad, manteniéndose en la sombra, alejados del brillo bursátil, pero firmes en sus convicciones. Esa es la paradoja del viejo dinero que no busca perpetuarse. Cuando el capital no se estructura para crecer,
tiende a estabilizarse o a desaparecer. En el caso de los Frick, su desaparición no fue un fracaso, sino una decisión. Y esa decisión se hizo sentir en cada generación. Hoy los Frick viven con comodidad, no con opulencia. Tienen influencia cultural, pero no política. Pertenecen a los círculos privados, pero no a las listas de Forbes. Porque a diferencia de muchas dinastías modernas, no construyeron su presente sobre la necesidad de acumular más, sino de proteger lo que creían más valioso. Y eso plantea una pregunta para nosotros: ¿es el verdadero legado la permanencia del dinero o de los valores? En una época donde los nombres como Rockefeller y Carnegie gobernaban la industria, otro apellido se movía como una sombra en las finanzas de América: Gould. Jay Gould, llamado por muchos el príncipe de los especuladores, fue una figura tan controvertida como decisiva. No fundó fábricas ni cavó pozos petroleros, pero desde sus oficinas controlaba trenes, telégrafos y el oro de la nación. Y es que Gould no fue simplemente un empresario, fue una amenaza institucional. En 1869, diseñó un plan tan ambicioso como arriesgado: controlar todo el mercado de oro del país. Su intento terminó en desastre, el infame Viernes Negro, donde los precios colapsaron, arrastrando a miles a la ruina financiera y salpicando incluso al presidente Ulysses Grant, cuya cercanía con los movimientos de Gould levantó sospechas de corrupción. Ese día, el país vio cómo la especulación podía arrodillar incluso al gobierno federal. Pero la historia de Gould no termina ahí. Era apenas el comienzo de un ascenso descomunal. Con un talento inigualable para anticiparse a los ciclos del mercado, Gould tomó el control de ferrocarriles estratégicos como el Union Pacific y el Erie Railroad. Su dominio no se limitaba al transporte físico, sino también al flujo de información. Compró Western Union, apoderándose de las telecomunicaciones. El telégrafo era entonces lo que hoy es Internet. Quien lo controlaba, controlaba el tiempo y el dinero. Su riqueza llegó a superar el equivalente de 71.200 millones de dólares actuales, y su vida privada reflejaba ese poder. Gould compró Lyndhurst Mansion, una propiedad gótica al borde del Hudson, y la transformó en una declaración de poder. Con vidrieras de Tiffany, muebles de Hertar Brothers y arte digno del Louvre, la mansión se convirtió en una especie de Versalles americano. Allí vivió rodeado de lujo, aun mientras combatía la tuberculosis que lo debilitó durante sus últimos años. Cuando murió en 1892, dejó no solo una fortuna colosal, sino un legado complicado de poder, controversia y grandeza. Sus hijas Helen y Anna heredaron Lyndhurst y mantuvieron viva la estética y el simbolismo familiar. Anna en particular, fue la encargada de abrir nuevos caminos. Se casó con nobleza europea, primero con el extravagante Bonnie de Castellane y luego con el príncipe Elie de Talleyrand-Périgord, heredando el título de duquesa de Seigan. Así los Gould se insertaron directamente en la aristocracia francesa, transformando el capital en linaje. Helen, por su parte, se casó con el noble británico John Graham Hope de la Poe Beresford. Estas alianzas marcaron un giro estratégico. La fortuna Gould ya no se expandía por Wall Street, sino por palacios en París y Londres. La sangre se mezcló con la realeza, pero el control financiero se diluyó. Décadas después, el nombre Gould aún sobrevivía gracias a figuras como Kingdom Gould III, quien apostó por el desarrollo inmobiliario en Washington, D.C., incluyendo proyectos icónicos como el Hotel Mayflower. Era un eco distante de la era dorada del clan, una sombra elegante de lo que alguna vez fue. Y sin embargo, algo cambió. A diferencia de los Mellon o los Rockefeller, los Gould no diversificaron lo suficiente, no institucionalizaron su fortuna. Mientras otros establecían fundaciones y fideicomisos que blindaban y multiplicaban su capital, los Gould se dispersaron, algunos hacia el arte, otros al deporte, otros simplemente a la vida social. Hoy pocos recuerdan su nombre con reverencia. No son símbolo de riqueza, sino de decadencia. Y es ahí donde comienza el misterio real.
¿Cómo una familia que valió más de 70.000 millones terminó en el olvido financiero? En 1836, en un rincón rural del estado de Nueva York, nacía un niño que el mundo conocería más tarde como uno de los hombres más temidos y admirados de las finanzas estadounidenses, Jay Gould. Pero en ese entonces, era solo Jason, el hijo de un molinero y una mujer de fe firme, creciendo entre montes, ganado y libros prestados. Su padre, John B. Gould, no era rico, pero sí determinado. Alternaba los días entre el campo, el molino local y las discusiones comunitarias, donde defendía la redistribución de tierras frente a las prácticas feudales. Aquella lucha por la propiedad privada marcaría profundamente a Hay. De su madre, Mary Moore, heredó disciplina calvinista y una sensibilidad que rara vez mostraba, pero que nunca abandonó del todo. Desde pequeño, Hay era diferente. Mientras otros niños jugaban al aire libre, él estudiaba griego clásico. Asistió a escuelas modestas, pero aprovechó cada clase. Fue un autodidacta incansable. La educación para él no era una opción, era una estrategia. Su primer emprendimiento fue en una herrería. No duró mucho, pero le enseñó una lección clave: quien controla los medios de producción, controla el mercado. Y esa idea no lo abandonaría nunca. Su siguiente paso fue más sutil, pero igual de crucial: la topografía. Aprendió a cartografiar tierras y rápidamente lo convirtió en una herramienta de poder. A los 19 años, ya había escrito un libro de historia local y generado suficientes ingresos como para invertir. No en tierras. En industrias. Durante la década de 1850, se metió de lleno en la curtiduría. Se asoció con Zadok Pratt, una leyenda del cuero. Fue una experiencia corta, pero formativa. Cuando la sociedad se disolvió, Gould no lamentó la pérdida. Ya había aprendido todo lo que necesitaba sobre cómo dirigir una operación compleja, contratar a los mejores y sobre todo, cuándo salir. En lugar de volver a su pueblo, se mudó a donde las decisiones movían el mundo, Nueva York. Allí lo esperaba el caos financiero. En 1857, una crisis bursátil lo arrastró a su primer gran escándalo. Su socio, Charles Leo, quedó en bancarrota y Gould quedó marcado como sospechoso. Pero no se quebró. Aprendió. Observó. Y esperó. Hasta que encontró su campo de batalla definitivo, los ferrocarriles. En 1859, compró acciones en líneas ferroviarias menores. Parecían apuestas arriesgadas, pero Gould sabía algo que otros no: que el futuro de Estados Unidos se movería sobre rieles. Durante la Guerra Civil, mientras muchos empresarios se paralizaban, él expandía. En 1863 ya dirigía el Rensselaer and Saratoga Railroad. Poco después, tomó el control del Rutland and Washington. Cada línea era una arteria nueva de poder. Gould entendió que los trenes no solo transportaban mercancías. Transportaban influencia. Y él no iba a quedarse en la estación viendo cómo pasaba la historia. Para 1867, Hay Gould ya no era un nombre prometedor en las finanzas, era un nombre temido. Su entrada en la junta directiva del Erie Railroad marcaría el inicio de uno de los enfrentamientos más feroces del capitalismo decimonónico, la llamada Guerra del Erie. Su rival era nada menos que Cornelius Vanderbilt, el titán de los ferrocarriles que había transformado el transporte estadounidense. Pero Gould, lejos de intimidarse, convirtió esta disputa en un laboratorio de manipulación financiera. Emitió acciones falsificadas, usó legisladores como títeres y remodeló leyes estatales para frustrar los intentos de Vanderbilt por tomar el control de la empresa. En su órbita estaba James Fisk, otro financiero sin escrúpulos. Juntos no solo combatieron, sino que dinamitaron la ética del mercado. Pero si eso parecía el clímax, era solo el preámbulo. En 1869, Gould y Fisk idearon un plan que desafiaba la lógica: monopolizar el mercado del oro.
Compraron sin parar, esparcieron rumores y presionaron al entorno del presidente Ulysses Grant, convencidos de que el gobierno no intervendría. Durante días, los precios del oro subieron en espiral. Miles de inversores cayeron en la trampa. El viernes, 24 de septiembre, apodado desde entonces Viernes Negro, el gobierno vendió reservas masivas de oro, provocando una caída brutal del mercado. Gould, astuto como siempre, había cubierto sus apuestas y apenas perdió dinero. Pero el resto del país sufrió una sacudida sísmica. Agricultores, comerciantes e industriales fueron arrastrados al abismo. La confianza en Wall Street se desmoronó y el nombre de Gould se grabó como sinónimo de codicia desmedida. Esa jugada, descrita con detalle en el libro American Rascal de Greg Steinmetz, lo consolidó como un genio de la especulación y como el primer gran villano financiero de Estados Unidos. Su imperio siguió creciendo. Tomó control de la Western Union Telegraph Company, dominando el flujo de información nacional. Compró el periódico New York World, controlando también la narrativa pública. Y mientras acumulaba poder, cultivaba el silencio, nunca dio discursos públicos ni buscó popularidad. Solo resultados. Para 1880, su fortuna superaba los 77 millones de dólares de la época, unos 71 mil millones actuales. Tenía participación en los principales ferrocarriles del país, desde el Union Pacific hasta líneas secundarias que alimentaban las ciudades en expansión. Y sin embargo, todo ese poder tenía un precio. El término varón ladrón, tan popularizado por los críticos de la época, nació por hombres como él. Gould no solo amasó riqueza, la extrajo del sistema con tácticas que desafiaban la legalidad y desfiguraban la moral del capitalismo emergente. Sus movimientos inspiraron debates éticos y económicos en todo el país. La prensa lo llamaba el cerebro más peligroso de América. Y aún así, nunca fue juzgado, nunca fue arrestado. Su habilidad para moverse en las grietas del sistema fue su escudo más fuerte. En su círculo íntimo, pocos sabían qué tipo de padre era. Su hijo George Gould nació en 1864 y para muchos, estaba destinado a heredar el imperio. Pero Hay, con todo su control, nunca preparó formalmente a George para manejar semejante maquinaria financiera. Al morir, dejó tras de sí un legado monumental, pero también una incógnita: ¿podría su fortuna sobrevivir sin su genio? Cuando Hay Gould murió en 1892, dejó tras de sí una fortuna colosal, pero también un reto monumental: mantenerla viva. Su hijo George Gould heredó la mayor parte del imperio ferroviario. Y aunque muchos asumían que sería un continuador natural del legado, la historia fue muy distinta. George tenía un sueño grandioso: conectar los extremos del país con un sistema ferroviario transcontinental bajo el sello Gould. Pero el sueño se topó rápidamente con la realidad. Su ambición no fue acompañada de una estrategia sólida ni de la capacidad operativa para sostenerla. Las líneas ferroviarias que heredó estaban envejecidas, ineficientes y plagadas de una burocracia que él no supo reformar. Mientras el sector se modernizaba y los competidores invertían en infraestructura y tecnología, George persistía en modelos obsoletos. Su estilo de gestión era mucho más relajado que el de su padre, donde Hay imponía orden, George delegaba. El resultado fue una progresiva pérdida de control y un declive inevitable. El pánico de 1907 terminó de sellar la suerte de su imperio. La sobreexpansión, la deuda y la falta de respuesta rápida a la crisis financiera lo obligaron a vender rutas clave, erosionando el poder económico de la familia. Pero mientras los trenes descarrilaban, las mujeres de la familia encontraron otro camino hacia la perpetuidad: el matrimonio como estrategia de consolidación social. Anna Gould, hija del infame Hay, protagonizó una de las alianzas más emblemáticas entre el nuevo dinero americano y la nobleza europea. En 1895, se casó con Bonnie de Castellane, un aristócrata francés de linaje ilustre y fortuna menguante. La boda fue una exhibición de opulencia. El Palais Rose de París, que mandaron construir, fue símbolo de exceso y arte. Sin embargo,
La relación fue efímera. Las infidelidades y el derroche de Bonnie terminaron en divorcio tras escándalos que hicieron eco en toda Europa. Ana, sin perder el enfoque estratégico, volvió a casarse. En 1908 unió su destino al de Elie de Talleyrand-Périgord, duque de Seillan. Aunque de un linaje menos prestigioso, el matrimonio fue más estable y duradero. Ana, lejos de ser una víctima del sistema patriarcal de la nobleza, usó sus enlaces para asegurar su lugar en la historia europea. Y no fue la única. Su sobrina Marjorie Gould también se alió con el poder, casándose con Anthony Joseph Drexel II, heredero de una de las casas bancarias más influyentes de Estados Unidos. Por su parte, Helen Gould, otra hija de Hay, se casó con John Graham Hope de la Poe Beresford, varón británico que reforzó los lazos con la aristocracia del Reino Unido. Estas uniones no eran simples historias de amor. Eran negociaciones transatlánticas. Los nobles europeos, apremiados por sus deudas, ofrecían títulos, castillos y pedigrí. Las herederas americanas, riqueza líquida y frescura económica. Fue un intercambio que benefició a ambos mundos. Aunque la fortuna de los Gould se fue disipando en el plano empresarial, estos matrimonios permitieron que el apellido no desapareciera del mapa social. Hoy sus descendientes no figuran en las listas de millonarios, pero aún ostentan apellidos ilustres, influencias discretas y residencias que hablan de un pasado más dorado. En cierta forma, fue un cambio de estrategia, del dominio económico al capital simbólico. Si Hay Gould conquistó Wall Street, sus hijas y nietas conquistaron la aristocracia. La familia Gould, que emergió de la Edad Dorada como una de las dinastías más poderosas de Estados Unidos, no se desvaneció por completo tras el declive de su imperio ferroviario. En lugar de eso, evolucionó. Sus descendientes canalizaron el legado no a través de la especulación financiera, sino en campos como el deporte, la diplomacia y el desarrollo urbano. Kingdom Gould Sr., nacido en Manhattan en 1887, simbolizó este nuevo capítulo. Educado en la Universidad de Columbia como ingeniero, administró parte de los negocios ferroviarios familiares y sirvió con distinción en la Primera Guerra Mundial. Además, destacó en el elitista mundo del polo, uno de los deportes preferidos por la aristocracia estadounidense. Su figura encarnaba la transición del viejo capital industrial hacia un prestigio más social y cultural. A través de su matrimonio con Annunziata Camilla Maria Lucci, amplió aún más los lazos sociales de los Gould. De esta unión nacieron descendientes como Kingdom Gould Jr. y Hay Gould II, quienes también eligieron caminos alejados de los negocios tradicionales de la familia. Hay Gould II se convirtió en una celebridad del court tennis, un deporte reservado para las élites. Ganó campeonatos desde los 17 años y fue medallista olímpico, dominando durante más de 2 décadas. Su carrera reflejaba el espíritu competitivo de su linaje, aunque en un entorno muy distinto al de Wall Street. Trágicamente, su vida fue breve, víctima de una enfermedad, recordando que ni la fama ni el linaje protegen del infortunio. Mientras tanto, su hermano Kingdom Gould Jr. tomó una ruta aún más inesperada, la diplomacia. Fue embajador de Estados Unidos en Luxemburgo y los Países Bajos durante periodos clave del siglo XX. Su rol, lejos de ser simbólico, fue fundamental durante momentos críticos como la crisis del Watergate. Con tacto y liderazgo, demostró que el nombre Gould aún podía significar algo importante, aunque en escenarios muy distintos a los de los ferrocarriles. Pero donde la familia volvió a acercarse al mundo de los negocios, aunque con un enfoque renovado, fue en la figura de Kingdom Gould III. Como cabeza de la Gould Property Company, dejó una marca importante en el desarrollo urbano de Washington, D.C. Lideró proyectos emblemáticos como el Hotel Mayflower y el Hyatt Regency Crystal City, introduciendo una visión que combinaba modernidad con respeto por el patrimonio histórico. Su proyecto más destacado fue la alianza con Boston Properties para desarrollar Market Square North, en la Avenida Pensilvania.
Esta obra no solo mejoró un sitio histórico, sino que también consolidó la imagen de los Gould como actores serios en el ámbito inmobiliario. Otro movimiento brillante fue el acuerdo con el gobierno del Distrito de Columbia para construir el Washington Marriott Marquis, pieza central del Centro de Convenciones Walter Washington. Así, aunque el nombre Gould ya no aparece entre las grandes fortunas contemporáneas, su presencia se siente en los edificios que dejaron, en los registros diplomáticos y en los archivos deportivos. Su historia, más que una simple curva de ascenso y caída, se convirtió en una red de ramificaciones, del capital al arte, del poder al prestigio social, de la especulación al servicio público. El legado de Jay Gould, un hombre cuya fortuna gigantesca fue construida con maniobras moralmente grises, no desapareció. Fue reinterpretado. Sus descendientes no replicaron su estilo, pero sí mantuvieron su capacidad de adaptación. A diferencia de otros linajes que desaparecieron por completo, los Gould diversificaron su influencia, aunque sacrificaron la continuidad de su riqueza. Hoy su apellido resuena más en bibliotecas históricas que en las portadas de Forbes. Pero su historia, marcada por astucia, polémica, reinvención y resiliencia, sigue siendo una clase maestra sobre el poder del legado, los límites del dinero y la necesidad de evolución constante. Hasta ahora has visto imperios construidos con petróleo, acero y política, pero lo que viene a continuación revela el otro lado del sueño americano, guerras familiares, traiciones silenciosas. Y la brutal verdad detrás de los apellidos más venerados. Créeme, no querrás perderte lo que estás a punto de descubrir. En el corazón del lujo californiano hay un nombre que no siempre se pronuncia, pero que está en todas partes, Doheny. Basta caminar por las avenidas de Beverly Hills para ver su huella grabada en piedra, en las calles, en los parques, incluso en la silueta de mansiones que parecen sacadas de una novela gótica. Pero detrás de cada fachada ornamentada, hay una historia mucho más cruda: petróleo, ambición y tragedia. Edward Doheny no fue simplemente otro magnate de la Edad Dorada. Fue el hombre que literalmente encendió la llama del petróleo en Los Ángeles en 1892. Su hallazgo bajo tierra no solo cambió su destino, sino el de toda la costa oeste. En una ciudad aún sin nombre global, Doheny trazó con pozos y tuberías la ruta hacia el futuro de la energía y la fortuna. Su imperio no se detuvo en California. En México, la Huasteca Petroleum Company, bajo su mando, llegó a extraer más del 80% del petróleo nacional. Operaban en más de 180,000 hectáreas, y aunque la riqueza fluyó hacia Estados Unidos, los beneficios locales fueron casi inexistentes. Lo que para Doheny fue un boom, para miles fue despojo. Esa tensión entre expansión y explotación se convertiría en el sello trágico de su legado. Mientras su fortuna crecía, también lo hacía su visión arquitectónica. En 1928 mandó construir Greystone Mansion, una colosal residencia de 55 habitaciones y más de 4,200 metros cuadrados, ubicada en una colina de Beverly Hills. La casa no fue para él, sino para su hijo, Edward Ned Doheny Jr. Costó más de $3 millones de la época, lo que hoy superaría los 50 millones. Cada rincón, cada columna, gritaba una sola cosa: poder. Pero Greystone no era su única joya. En Chester Place, Edward padre se asentó como el patriarca de un enclave amurallado digno de reyes. Allí su mansión estilo gótico francés funcionaba como palacio y cuartel general, y también como símbolo de una clase emergente que no solo quería riqueza, quería legitimidad, linaje, historia. Y si no se tenía, se construía. Los Doheny no solo levantaban edificios, también sembraban su legado filantrópico. Donaron parte de sus tierras costeras al estado de California, lo que hoy conocemos como Doheny State Beach. Además, contribuyeron al desarrollo académico de Los Ángeles, donando terrenos a instituciones como Mount St. Mary's College y financiando estructuras universitarias clave en Loyola Marymount.
La obsesión de la familia por el estatus también se reflejaba en lo que conducían. Los Doheny no eran simples coleccionistas de coches. Encargaban modelos únicos a empresas como Earl Automobile Works, auténticas piezas de arte sobre ruedas que convertían cada paseo en una declaración de supremacía estética. No era solo transporte, era espectáculo, lujo en movimiento. Sin embargo, esta apariencia de perfección tenía grietas invisibles. ¿Cómo se sostiene un imperio construido sobre el subsuelo más volátil de todos, el petróleo? ¿Y qué ocurre cuando el lujo y el poder no pueden protegerte de lo inevitable? La expansión internacional de Edward Doheny representó la cúspide de su imperio. En México, su empresa Huasteca Petroleum no solo dominó el mercado, lo redefinió. Durante las primeras décadas del siglo XX, llegó a extraer más de 60 millones de barriles, convirtiendo a México en uno de los mayores productores de crudo del mundo. Para 1921, la compañía generaba más del 25% del petróleo mundial. El petróleo fluía en ríos, pero las tensiones también, los contratos desfavorables. La explotación de mano de obra y la desigualdad brutal provocaban resentimiento en un país que se encaminaba hacia profundas reformas sociales. Este desequilibrio entre riqueza y justicia sentó las bases para uno de los episodios más polémicos en la historia de la familia, el escándalo del tipo Tom. En 1921, el gobierno de Estados Unidos asignó sin licitación campos petroleros estratégicos a ciertas compañías privadas. Una de ellas, Pan American Petroleum, subsidiaria del imperio de Doheny. Para asegurarse el contrato, Doheny entregó $100,000, una suma colosal para la época, al secretario del Interior Albert Fall, quien luego sería condenado por corrupción. Aunque Edward Doheny fue absuelto en el juicio, el daño a su reputación fue irreparable. La prensa lo transformó en sinónimo de soborno, tráfico de influencias y decadencia moral. El escándalo marcó el inicio de un declive que sería tanto simbólico como literal. Ese declive alcanzó su punto más oscuro el 16 de febrero de 1929 en la Greystone Mansion. Edward Ned Doheny Jr., el hijo del magnate, fue hallado muerto junto con su amigo y asistente personal, Hugh Plunkett, en circunstancias que siguen siendo objeto de debate. La versión oficial habló de un asesinato-suicidio tras una discusión, pero las inconsistencias en los testimonios, la manipulación de la escena y el hecho de que la policía permitiera el traslado del cuerpo antes de iniciar la investigación, sembraron sospechas. El escándalo no solo sacudió a la familia, sino a toda la alta sociedad de Los Ángeles. La mansión Greystone, una joya arquitectónica símbolo del poder de los Doheny, se transformó de inmediato en escenario de tragedia y especulación. El suceso inspiraría años más tarde al guionista Paul Thomas Anderson para crear la película There Will Be Blood, basada libremente en la vida de Doheny. Con la muerte de Ned, Edward quedó devastado. Su salud ya frágil, se deterioró rápidamente. Falleció apenas un año después, en 1935. Para muchos, el sueño americano que había comenzado con una carretilla de alquitrán terminó entre sombras, sospechas y el peso insoportable de una fortuna manchada por el escándalo. Sin embargo, no todo fue pérdida. Estelle Doheny, segunda esposa de Edward, tomó las riendas del legado con una firmeza sorprendente. Viuda y multimillonaria, decidió canalizar su riqueza hacia la cultura, la educación y la fe. Durante más de 3 décadas, Estelle se dedicó a preservar y ampliar la biblioteca Doheny, una de las colecciones privadas más importantes de manuscritos raros y Biblias antiguas del mundo. Muchas de las cuales están hoy en instituciones como la Universidad de Saint John y el Museo Huntington. La Fundación Estelle Doheny, creada tras su muerte, sigue activa hasta hoy y ha donado más de $100 millones a proyectos de investigación médica, restauración cultural y asistencia social. Mientras los titulares amarillistas de los años 30 quedaron atrás, el legado cultural de la familia Doheny ha sobrevivido discretamente en bibliotecas, hospitales y parques públicos del sur de California.
Cuando el nombre de Edward O. Heney resonaba en todo el continente, su poder no solo se medía en barriles de petróleo, sino en la influencia que proyectaba desde Washington hasta Ciudad de México. Su compañía mexicana llegó a dominar tanto el mercado como el paisaje energético de América Latina, y en 1916 su pozo Cerro Azul número 4 lo consolidó como un símbolo viviente del progreso, o de la codicia, según quien lo narrara. Pero cuanto más alto se sube, más visible se vuelve la caída. A comienzos de los años 20, Do Heney ya no era solo un magnate, era una amenaza para los equilibrios institucionales de su país. Su participación en el escándalo del tipo Tom marcó un antes y un después en la historia política de Estados Unidos. El caso, convertido en sinónimo de corrupción y abuso de poder, mostró con crudeza cómo los intereses privados podían comprarse el acceso a los recursos estratégicos del Estado. El llamado regalo de $100,000 a Albert Fall, una suma que hoy rondaría los $1,7 millones, no solo desató sospechas. Expuso una red de favores que alcanzaba el corazón mismo del gobierno federal. Aunque Do Heney fue absuelto en 1930 tras un largo proceso judicial, la absolución legal no limpió la condena moral que pesaba sobre su apellido. Y entonces, cuando parecía que nada podía empañar más su imagen, llegó el golpe final. En 1929, su hijo Edward Ned Do Heney Jr. y su ayudante Hugh Plunkett fueron hallados muertos en la Greystone Mansion. La prensa, que ya había convertido a Do Heney en un villano recurrente, encontró en esta tragedia un festín de teorías: asesinato pasional, silencio forzado, culpas acumuladas por el escándalo político. La versión oficial hablaba de un suicidio tras una discusión, pero las inconsistencias eran tantas que hasta hoy sigue siendo uno de los misterios más oscuros de la alta sociedad angelina. La muerte de Ned no solo truncó el futuro del imperio Do Heney, también acabó con el espíritu de su padre. Aislado, enfermo y devastado, Edward vivió sus últimos años rodeado de abogados, médicos y fantasmas. La siguiente generación, aunque ya sin el dominio empresarial del pasado, continuó su impacto desde los márgenes. Patrick Do Heney, por ejemplo, contribuyó al desarrollo del sector cultural en California, mientras que Lucy Do Heney, esposa de Ned, canalizó esfuerzos hacia la educación superior y la conservación arquitectónica de Los Ángeles. A nivel urbano, el apellido no desapareció. Do Heney Drive, una de las avenidas más emblemáticas de Beverly Hills, lleva su nombre. La Greystone Mansion, escenario del trágico final de su hijo, se convirtió en monumento histórico. Y zonas como Truesdale Estates, que surgieron sobre antiguos terrenos de la familia, son hoy epicentros del lujo inmobiliario californiano. Pero tal vez el dato más revelador es este: mientras otros linajes construían fundaciones para preservar su riqueza, los Do Heney dejaron huellas físicas, sí, pero también silencios. En sus biografías hay páginas arrancadas. Y tal vez sea ese misterio, mezcla de tragedia, esplendor y redención, lo que hace que su historia aún nos atrape. Estelle Besold llegó a Los Ángeles a los 15 años, acompañando a su familia inmigrante desde Filadelfia. Por entonces, nada hacía presagiar que esa joven telefonista, hija de alemanes humildes, acabaría construyendo una de las colecciones de libros más importantes del hemisferio occidental. Pero así fue. Su transformación no fue solo social, sino simbólica, del anonimato a la eternidad cultural. Convertida en la segunda esposa de Edward Do Heney, Estelle vivió rodeada de lujo, sí, pero también de propósito. A diferencia de otras figuras que simplemente administraron riquezas heredadas, ella decidió redirigir parte de la fortuna hacia causas profundamente personales. Su hijastra, Lucy Do Heney, casada posteriormente con Lake Batson y luego con Lake Niven, mantuvo un perfil más discreto que su hermano Ned, pero dejó un legado insospechado. Fue la abuela de Larry Niven, célebre escritor de ciencia ficción, creador del universo Ringworld, ganador del premio Hugo, y responsable de expandir la influencia familiar desde los campos petroleros hacia los confines de la imaginación literaria. Irónicamente, un apellido sin pozos de petróleo terminó perforando otros mundos.
El legado Doheny, lejos de apagarse tras los escándalos, encontró nuevos cauces. Pero para la mayoría de los angelinos, el apellido no evoca manuscritos ni museos. Evoca piedra. Greystone Mansion. Una fortaleza Tudor sobre las colinas de Beverly Hills. Construida en 1928 por Edward para su hijo Ned, fue en su momento la residencia privada más costosa de California, más de $3 millones de la época, equivalente a más de 50 millones actuales. Su arquitecto, Gordon Kaufman, diseñó una obra que no era solo vivienda, era declaración. 55 habitaciones. Jardines infinitos. Una estructura pensada para resistir generaciones. Y sin embargo, no resistió la primera. Tras el asesinato-suicidio que selló su tragedia, la mansión se convirtió en un símbolo de todo lo que los Doheny fueron: poderosos, complejos y vulnerables. En 1965, la ciudad de Beverly Hills adquirió la propiedad. Y en 1971, abrió sus puertas como parque público. Desde entonces, Greystone ha sido escenario de películas, conciertos, bodas, visitas guiadas y hasta festivales de música clásica. Es literalmente un museo viviente. Eventos como Music in the Mansion no solo celebran la acústica del lugar. Celebran algo más profundo, la reconciliación entre un pasado trágico y un presente culturalmente vibrante. Lo que alguna vez fue símbolo de una fortuna rota, hoy es refugio de arte, música y memoria colectiva. Pero la huella Doheny no termina en una mansión. Está grabada en el asfalto. Doheny Drive atraviesa Beverly Hills como un nervio de historia viva. Está en el suelo que pisan las mansiones de Truesdale Estates, construidas sobre el antiguo rancho familiar. Está en los archivos de las universidades, en las bibliotecas sagradas, en las salas de los hospitales. Y sí, también está en la imaginación de millones que han leído a Niven sin saber de dónde viene ese apellido. Si esta historia te está abriendo los ojos al verdadero poder y fragilidad del viejo dinero, comenta la palabra legado y únete a nuestra comunidad. Suscríbete y activa la campanita si quieres descubrir más historias como esta. La historia de los Doheny es la encarnación perfecta del viejo dinero americano, un ascenso meteórico desde la nada, una cima vertiginosa, una caída plagada de escándalos y un legado que, pese a todo, ha perdurado. No como imperio financiero, sino como eco cultural. No construyeron una dinastía bancaria como los Mellon, ni fundaron una red de fundaciones globales como los Rockefeller. Pero transformaron Los Ángeles. Modelaron Beverly Hills. Y regalaron a la ciudad no solo calles o museos, sino símbolos. Símbolos que cuentan historias, que transmiten advertencias, que preservan belleza. Quizás su verdadero legado no sea ni el petróleo, ni los millones, ni las mansiones. Quizás su legado sea recordarnos que el poder sin propósito se disuelve, pero el propósito, incluso sin poder, puede perdurar. Hubo una época en la que un apellido bastaba para definir quién mandaba en Boston. Ese apellido era Cabot. A través de generaciones, tejieron una red invisible de poder político, económico y cultural que convertía a cada miembro de la familia en una institución. Los Cabot no necesitaban presentaciones, eran la élite de la élite, guardianes de un linaje tan antiguo como temido. Pero toda dinastía tiene un punto ciego. Y en el caso de los Cabot, ese punto se llamaba Joseph Patrick Kennedy. Kennedy no nació entre mármol ni fue educado en salones privados. Era hijo de inmigrantes irlandeses, católicos y ambiciosos, criados en un mundo donde los Cabot marcaban el ritmo de la ciudad y de sus límites. Para Howe, el nombre Cabot simbolizaba algo más que riqueza, representaba un cerco cultural del que él estaba excluido por nacimiento. Y eso no podía aceptarlo. Así comenzó lo que hoy se conoce como la guerra silenciosa entre los viejos patricios protestantes y los nuevos magnates católicos.
Kennedy, con una visión helada y estrategia quirúrgica, decidió desmantelar ese mundo. No desde fuera, sino desde dentro. Su objetivo no era competir con los Cabot, era reemplazarlos. Y para lograrlo, diseñó su mayor obra, una dinastía presidencial. Howe entrenó a sus hijos no como simples herederos, sino como armas políticas. Ion, Robert y Edward no crecieron con cuentos de cuna, sino con planes de campaña. Cada paso que daban los acercaba al centro del poder que los Cabot habían controlado durante más de un siglo. La primera batalla se libró en 1952. John Kennedy, con apenas 35 años, derrotó a Henry Cabot Lodge Jr. en la carrera por el Senado de Massachusetts. Fue una humillación pública. Lodge, nieto del legendario senador Henry Cabot Lodge, representaba todo lo que la aristocracia bostoniana creía inamovible. Pero Kennedy lo derribó con carisma, estrategia mediática y un apellido aún joven, pero que ya sonaba a futuro. La segunda estocada llegó en 1960. Lodge fue elegido como compañero de fórmula de Richard Nixon en la carrera presidencial. Una vez más, Kennedy le ganó. Y esta vez, a nivel nacional. Luego, en 1962, Ted Kennedy venció a George Cabot Lodge II, cerrando así un ciclo de derrotas para la familia que una vez gobernó Boston como si fuera su feudo privado. Pero para entender por qué esta guerra significó tanto, hay que regresar al origen. La historia de los Cabot no comienza con política ni filantropía. Comienza con barcos. En 1700, un joven llamado John Cabot dejó atrás la isla de Jersey, entre Inglaterra y Francia, para probar suerte en el Nuevo Mundo. Arribó a Salem, Massachusetts, y pronto capitalizó su experiencia marítima. En un mundo sin fronteras morales claras, los Cabot amasaron riqueza en rutas comerciales que incluían el tráfico de ron, opio y esclavos. Lo que hoy escandaliza, entonces era parte del tejido económico de las colonias. Sus embarcaciones dominaban el Atlántico, y con los años, su poder se consolidó en Boston, desde donde influyeron tanto en negocios como en legislación. Así, lo que comenzó con un timón en alta mar, terminó en un trono invisible desde el cual dictaban las normas sociales y políticas de toda una región. Pero el mismo viento que impulsa las velas también puede cambiar de dirección. La historia de los Cabot no se entiende sin comprender que su fortuna no se construyó en bancos, sino en barcos. Durante más de un siglo, sus velas dominaron los mares del comercio transatlántico. Opio, ron, esclavos, mercancías del mundo antiguo, tan rentables como moralmente insostenibles, formaron parte del brutal engranaje del comercio triangular, donde África, Europa y América negociaban personas como si fueran bienes. Fue un precio altísimo. Pero en aquella época, muchos lo pagaban. Ese imperio mercantil les abrió paso a los pasillos del poder político. En 1791, George Cabot fue elegido como senador por Massachusetts. Federalista férreo, formó parte del influyente Essex junto y participó en la Convención de Hartford, donde se discutieron los límites del poder federal. Los Cabot ya no eran solo comerciantes visionarios, sino arquitectos del Estado. Su influencia era estructural, moldeaban la Constitución, las leyes y las mentalidades. Y mientras los hombres hacían historia en el Congreso, las mujeres Cabot lo hacían desde las sombras. Matriarcas como Elizabeth Cabot canalizaron la riqueza familiar hacia el progreso social, hospitales, universidades, programas de alfabetización y arte. En una época que excluía a las mujeres del poder formal, ellas movían las agujas desde la filantropía silenciosa. Gracias a esas mujeres, Boston no solo fue capital intelectual. Fue también referente moral y cultural. Instituciones como Harvard, el MIT o el Hospital General de Massachusetts deben parte de su prestigio al mecenazgo Cabot, que no buscaba titulares, buscaba trascendencia. Pero entonces llegó una nueva era. Y con ella, una nueva familia. Los Kennedy no eran protestantes. No eran viejos ricos. No eran descendientes de capitanes coloniales. Eran católicos,
irlandeses, recientes. En un Boston profundamente marcado por el linaje, eso era un acto de rebelión. En 1952, la rebelión se hizo realidad, y John Kennedy derrotó a Henry Cabot Lodge Jr. en las urnas del Senado. 10 años después, Ted Kennedy haría lo mismo con el hijo de Lodge, George Cabot Lodge. No eran simples derrotas políticas. Eran la caída pública de una dinastía entera. Con 3 derrotas en una década, los Kennedy se instalaron en el poder. Y los Cabot, que una vez lo poseyeron todo, se retiraron. Pero su retirada no fue una huida. Fue una metamorfosis. Frank Cabot, uno de los miembros más destacados de la familia en el siglo XX, renunció a las finanzas para fundar en 1989 la Garden Conservancy, una organización dedicada a preservar jardines históricos en Estados Unidos. Lo suyo no fue política ni poder. Fue belleza, conservación, legado. Mientras tanto, Cabot & Forbes, la histórica firma inmobiliaria familiar, siguió redibujando Boston con proyectos emblemáticos como One Boston Place. Desde las alturas de sus torres de acero y vidrio, la huella Cabot seguía presente, pero ahora en silencio. Con los años, entendieron algo que muchas dinastías ignoran, que el poder es efímero, pero el impacto puede ser eterno si cambia de forma. De ser senadores, pasaron a ser filántropos. De construir influencia, a construir instituciones. De protagonizar, a dejar legado. Los Cabot ya no dominan los debates, ni dirigen partidos. Pero sus nombres están grabados en las paredes de bibliotecas, grabados en placas hospitalarias, inscritos en los jardines que protegen la historia viva de un país. Mientras los Kennedy encarnaron el mito moderno de la ambición estadounidense, los Cabot se convirtieron en su contraste necesario, símbolos del refinamiento, la discreción y la resiliencia. En un país donde el cambio es ley y la fama una moneda que se gasta rápido, ellos eligieron algo más difícil, la permanencia sin estruendo. Porque a veces, la verdadera influencia no está en la cima, sino en las raíces. Con su denso humo industrial cuando, en una habitación apenas iluminada, Andrew Carnegie tomó la decisión que lo inmortalizaría. Frente a él, una hoja en blanco y una lámpara de aceite. Fuera, los altos hornos lanzaban llamaradas al cielo como si el acero fundido quisiera incendiar las estrellas. Dentro, un fuego diferente ardía, el de una convicción. Carnegie escribió con fuerza, cada trazo cargado de destino. Y entonces, se detuvo. Respiró hondo. Y dejó caer su sentencia. El hombre que muere rico, muere deshonrado. No era solo una frase. Era un manifiesto. Un desafío al corazón mismo del capitalismo americano. El principio de un nuevo código moral, la riqueza debía usarse no para morir con ella, sino para transformar el mundo en vida. ¿Cómo llegó ese joven escocés a reescribir las reglas del juego? La respuesta está al otro lado del Atlántico, en las callejuelas frías de Dunfermline, Escocia. Allí nació Andrew en 1835, en el seno de una familia pobre pero intelectualmente inquieta. Su padre, tejedor y defensor del cartismo, creía en la dignidad del trabajo. Su madre, descendiente de zapateros y activistas, lo crió entre lecturas y austeridad. Andrew no tuvo una educación formal completa, pero encontró en los libros, y en la guía de su tío George, una puerta al pensamiento ilustrado. Su fascinación por el conocimiento sería el faro de toda su vida. En vez de soñar con castillos, soñaba con bibliotecas. La pobreza, sin embargo, no da tiempo para filosofar. En 1848, los Carnegie emigraron a Allegheny, Pensilvania, escapando de la ruina. América prometía oportunidades, pero no entregaba facilidades. Su padre no prosperó. Y con apenas 13 años,
Andrew ya trabajaba 72 horas a la semana por un salario que hoy equivaldría a $168 mensuales. El gran salto llegó en 1873. Mientras el país sufría una crisis económica, Carnegie hizo justo lo contrario de lo que haría un rico tradicional, arriesgó todo en una industria aún incipiente. Invirtió $1,2 millones, unos 30 millones actuales, en una planta siderúrgica en Braddock, Pensilvania, Edgar Thomson Steel Works. Allí introdujo por primera vez en América el proceso Bessemer, una técnica británica que revolucionaba la producción de acero, más rápido, más barato, más fuerte. No era solo innovación técnica. Era una revolución logística. El acero pasaba de ser un producto elitista a un motor del desarrollo nacional. Desde esa planta, Carnegie construyó un imperio con minas, hornos, fábricas y ferrocarriles, integrando verticalmente cada paso. Y en 1889, todo quedó consolidado bajo un nombre, Carnegie Steel Company. Una máquina de producir acero. Y una fábrica de riqueza sin precedentes. Pero la pregunta seguía en el aire. ¿Puede una fortuna tan colosal ser también una responsabilidad moral? Para 1890, Andrew Carnegie era algo más que un industrial. Era un imperio con piernas. Su acero sostenía puentes, cruzaba estados en forma de rieles y ascendía como rascacielos. Su compañía no solo era la más rentable del mundo, dictaba el ritmo del crecimiento de Estados Unidos. Desde las minas hasta los vagones de tren, todo estaba bajo su dominio. Y con la incorporación de Henry Clay Frick en 1892, el músculo del capital se volvió aún más férreo. Pero ese poder tenía grietas. La búsqueda de eficiencia llevó a tensiones insoportables con los trabajadores. Ese mismo año, la huelga de Homestead estalló con violencia. Frick, inflexible, contrató a la agencia Pinkerton para sofocar la protesta. El resultado, 12 muertos, decenas de heridos y una herida aún más profunda en la conciencia de Carnegie. Él estaba en Escocia cuando ocurrió todo. Y aunque no dio la orden, la tragedia le pertenecía. Fue el punto de inflexión. La culpa lo perseguía. Y como tantos hombres poderosos, Carnegie buscó redención en el legado. 2 años antes, ya había plantado la semilla de su transformación con su ensayo The Gospel of Wealth, donde sentenció que los millonarios no debían morir con sus riquezas, sino devolverlas a la sociedad en vida. Era una ruptura con la lógica tradicional del viejo dinero. Carnegie no soñaba con fundar una dinastía, sino con borrar la necesidad de una. En 1901, vendió Carnegie Steel a Morgan por $480 millones, el equivalente a más de 13.000 millones actuales. Fue la operación industrial más grande de su tiempo y dio origen a US Steel, la primera empresa en superar el $1 billón de valoración. Y así, Carnegie se volvió el filántropo más ambicioso de la historia moderna. No solo donó dinero. Rediseñó la arquitectura del conocimiento público, más de 2.500 bibliotecas, universidades, fondos científicos, el Carnegie Hall de Nueva York, instituciones para la paz y la educación. Su sueño era claro, democratizar el acceso al saber, crear una clase media instruida y consciente. Pero el precio de esa visión fue la fortuna familiar. Para cumplir con su credo, Carnegie drenó sistemáticamente su riqueza. Murió en 1919 sin un imperio que dejar. Solo una guía. Su esposa Louise y su hija Margaret heredaron apenas un fideicomiso modesto. Margaret, que se casó con Roswell Miller Jr., tuvo 4 hijos y dirigió parte de la Fundación Carnegie, pero nunca reconstruyó la fortuna. Murió en 1990 como una benefactora, no como una heredera. Hoy, los descendientes de Carnegie son 13 personas de perfil bajo, repartidos entre Estados Unidos y el Reino Unido. No hay millonarios. No hay mansiones visibles. Algunos invierten con prudencia, otros trabajan en el sector social. Uno de los más activos,
William Thomson, dirigió la Carnegie UK Trust, supervisando donaciones superiores al $1.000.000 anuales. Pero lo más revelador no son sus números, sino su silencio. No hay entrevistas. No hay redes sociales. No hay alardes. La familia Carnegie no necesita atención pública para seguir influyendo. Su legado está en las bibliotecas que aún prestan libros. En los auditorios que aún vibran con música. En los estudiantes que encuentran una oportunidad gracias a un fondo con un nombre escocés. Andrew Carnegie fue el rostro de una fortuna. Pero sus herederos eligieron no ser rostros. Eligieron ser ecos. Y así, en una época donde el éxito se mide en seguidores y fortuna visible, los Carnegie siguen vivos en cada rincón donde el conocimiento es libre y el silencio es noble. Porque al final, Carnegie no dejó una fortuna. Dejó una advertencia disfrazada de legado, que la verdadera riqueza no se acumula, se comparte. Y quien no lo entiende, acaba siendo olvidado. En 1947, entre la niebla espesa de un anochecer neoyorquino, una mole sombría emergía de la ciudad como un fantasma atrapado en su propia leyenda, el Triple Palacio Vanderbilt. Aquella construcción, que antaño fue símbolo de gloria y exceso, parecía ahora pedir perdón por su propia existencia. Sus ventanales rotos no reflejaban luz alguna, solo devolvían el vacío de un linaje que había cambiado el destino de América, para luego olvidarse de sí mismo. En su época dorada, aquel edificio había deslumbrado con mármoles italianos, columnas de inspiración clásica y salones que recibían a lo más selecto del poder. Pero ahora sus pasillos callaban, y sus muros otrora testigos de negocios millonarios y fiestas inolvidables, solo conservaban el eco del polvo. Fue demolido poco después, como tantos símbolos que caen no por necesidad, sino por olvido. ¿Cómo se diluye un imperio así? ¿Cómo una familia que llegó a dominar el transporte, la banca y la alta sociedad termina devorada por sus propios excesos? Para entenderlo, hay que remontarse al principio. La historia comienza con un niño de Staten Island llamado Cornelius Vanderbilt, nacido en 1794 en el seno de una familia humilde. Era uno de 9 hermanos. Su padre, un granjero con suerte irregular. Pero Cornelius no heredó fortuna. Heredó fuego. A los 16 años, pidió prestado $100 a su madre para comprar un pequeño bote y ofrecer transporte entre Staten Island y Manhattan. Un ferry modesto. Una apuesta mayor. Ese bote movido a remo sería el germen de un imperio. Vanderbilt supo ver lo que otros ignoraban: el transporte era la nueva sangre del capitalismo. Con la guerra de 1812 como contexto, se convirtió en proveedor de logística militar. Más tarde, en asociación con Thomas Gibbons, se adentró en el mundo de los barcos de vapor, donde su visión y agresividad lo convirtieron en el rey de las rutas costeras. Pero no se detuvo ahí. Cuando llegó el auge de los ferrocarriles, Cornelius ya estaba listo para conquistar también las vías de acero. Era despiadado. Reducía precios hasta quebrar a sus competidores. Aumentaba la eficiencia al punto de la paranoia. No toleraba la corrupción, ni el derroche, ni la lentitud. Era un capitalista duro, sin tiempo para la diplomacia ni para los salones de la alta sociedad. Nunca buscó ser querido. Quería ganar. Su estilo de vida reflejaba esa mentalidad. Vivía con frugalidad extrema, evitaba los lujos y prefería las decisiones sobre el escritorio antes que el champaña en las fiestas. Mientras otros multimillonarios compraban mansiones ostentosas, él acumulaba acciones, frutas, barcos y ferrocarriles. Al morir, en 1877, dejó una fortuna estimada en más de $100 millones, equivalente hoy a unos 200.000 millones, convirtiéndolo en el hombre más rico de América en su tiempo. Pero lo que había tardado décadas en construir, empezaría a desmoronarse en una sola generación. Su hijo, William Henry Vanderbilt, fue un administrador eficaz.
No solo mantuvo el imperio, lo duplicó. Al morir en 1885, había amasado más de 200 millones. Pero falló donde su padre jamás lo habría permitido, no transmitió los valores que sostienen una dinastía. Con 8 hijos y múltiples herencias abiertas, lo que comenzó como unidad estratégica se fragmentó en caprichos personales. Los nietos de Cornelius crecieron con sirvientes, sin presión ni propósito, rodeados de yeso dorado pero ajenos a la piedra que fundó su fortuna. Y como suele ocurrir cuando el dinero llega sin esfuerzo, el imperio se convirtió en museo. William Henry Vanderbilt, el heredero que duplicó la fortuna del Comodoro, resultó ser una paradoja con apellido ilustre. En lo financiero fue eficaz, sí. Pero en lo emocional, era un volcán. Cornelius lo apodaba en privado cabeza hueca, y sus discusiones eran tan frecuentes como intensas. Solo en 1860, durante un viaje familiar a Europa, ambos lograron limar asperezas. A partir de ahí, William se integró plenamente en los negocios, convirtiéndose en la figura dominante tras la muerte de su padre. Pero su carácter seguía siendo su mayor debilidad. En 1883, ante la pregunta de un periodista sobre si el servicio ferroviario se gestionaba pensando en el bien público, William lanzó una respuesta que haría tambalear su imagen. Al diablo el público. La frase quedó grabada como testimonio de arrogancia. Más que una mala tarde, revelaba un cambio estructural. Los Vanderbilt ya no eran una familia con misión, sino una dinastía desconectada de su base social y empresarial. Cuando William murió en 1885, dejó su inmenso legado en manos de Cornelius II y William Kissam Vanderbilt. Y ahí comenzó la disolución. La fortuna, ya dividida entre múltiples herederos, comenzó a fragmentarse aún más. Cada nuevo nacimiento implicaba más subdivisiones. Y a ese fenómeno natural se sumó un enemigo invisible y corrosivo, el impuesto sucesorio. Con cada traspaso, el capital familiar sufría una amputación. Pero la sangría no era solo fiscal. Muchos descendientes carecían de visión, disciplina o incluso interés. Invirtieron en negocios poco rentables, gastaron con frenesí, coleccionaron arte sin criterio y financiaron vidas palaciegas más allá de sus ingresos reales. El resultado, una tormenta perfecta de gastos, impuestos, malas decisiones y expansión familiar sin control. Hacia mediados del siglo XX, el apellido Vanderbilt ya no inspiraba reverencia financiera. Sus famosas mansiones de la Quinta Avenida habían sido vendidas, reconvertidas en museos o directamente demolidas. 30 años después de la muerte de Cornelius, ni un solo Vanderbilt aparecía entre los más ricos de América. En apenas 2 generaciones, el imperio que una vez dominó el país, había desaparecido del mapa económico. La caída fue tan rápida que merece una comparación. ¿Por qué otras familias no siguieron el mismo camino? Pensemos en una escena habitual: un patriarca muere repentinamente, el CEO no es de la familia, el consejo directivo se divide y un pariente sin experiencia quiere tomar el timón. Suena a tragedia organizacional, y lo fue para los Vanderbilt. El New York Central Railroad, el corazón del imperio, fue abandonado lentamente por la familia. No por hostilidad, sino por apatía. Mientras tanto, el consumo se mantenía en su punto más alto: fiestas, mansiones, clubes privados. Algunos, como William Kissam Vanderbilt, fueron generosos filántropos. Pero incluso las buenas intenciones no salvaron el capital. Además, las reglas cambiaron. Cuando el Comodoro amasó su riqueza, no existía ni impuesto a la renta ni al patrimonio. El Estado no tocaba al capital privado. Pero con la llegada del siglo XX, la intervención fiscal se intensificó. Y los Vanderbilt no supieron protegerse. En contraste, los Rockefeller tomaron otra ruta. Usaron un mecanismo casi desconocido en ese momento: los Generation Skipping Trusts, o fideicomisos que saltaban a los nietos, evitando así la erosión de la fortuna en cada generación y el impacto impositivo en cada traspaso. Los Vanderbilt, en cambio, no se prepararon.
ni legal ni culturalmente. Y cuando llegó la Gran Depresión, sus activos colapsaron. Sin una red sólida de gobernanza familiar ni una estrategia clara de conservación, el apellido se convirtió en un recuerdo, más que en una potencia. Mientras los Vanderbilt se disolvían en ramas dispersas, los Rockefeller hacían lo contrario, consolidaban su legado. No solo conservaron su riqueza. La fortificaron con rituales familiares, normas comunes y una arquitectura invisible de cohesión. 2 veces al año, más de 100 miembros se reunían en lo que llamaban el Family Forum. No era solo una cena formal, era una asamblea estratégica. Todos los mayores de 21 años, incluso los que se habían unido por matrimonio, eran invitados. Allí se discutían nacimientos, carreras, decisiones patrimoniales y el rumbo colectivo. David Rockefeller Jr. explicó el secreto: crear una identidad compartida. Visitaron casas ancestrales, recordaron historias, mantuvieron vivo el relato familiar. Puedo volver al lugar donde vivió mi bisabuelo y ver cómo vivieron sus hijos y nietos, dijo David. Esa continuidad fue su mayor riqueza. Mientras los Vanderbilt perdían propiedades, los Rockefeller protegían recuerdos, instituciones y estructuras fiscales diseñadas para durar. Uno se volvió símbolo de permanencia, el otro, de dispersión. Sin embargo, entre los escombros financieros de los Vanderbilt surgieron luces propias. Una de ellas brilló con fuerza: Gloria Vanderbilt. Hija de Reginald Claypool Vanderbilt, su infancia fue una novela gótica, peleas legales por su custodia, escándalos sociales y titulares sensacionalistas. Pero Gloria no se quebró. Se reinventó. Artista, diseñadora, escritora, marcó la moda estadounidense con su línea de jeans, y su estilo dejó una huella en la elegancia del siglo XX. Amaba el arte. Pero sobre todo, amaba a sus hijos. Uno de ellos, Anderson Cooper, se convirtió en uno de los periodistas más reconocidos de Estados Unidos. Pese al peso del apellido, Anderson ha sido claro: no heredé fortuna, heredé una historia. El esfuerzo vale más que el linaje. Su hermano Carter no tuvo la misma suerte. En 1988, con solo 23 años, se quitó la vida dejando una herida imborrable en Gloria. Un recuerdo constante de que incluso en las familias más ilustres, el sufrimiento es universal. Hoy, el apellido Vanderbilt ya no representa una fortuna, sino una advertencia. Muchos de sus descendientes viven vidas discretas, alejadas del foco. Algunos han encontrado estabilidad. Otros, anonimato. Lo que una vez fue el mayor imperio de transporte de América, sobrevive hoy en piedra y mármol, en la Biltmore Estate y en The Breakers, mansiones que ahora reciben turistas, no herederos. La historia de los Vanderbilt no es una tragedia completa, pero sí una lección brutal: sin cohesión, sin estrategia y sin visión de largo plazo, ni siquiera la riqueza más monumental puede resistir el paso del tiempo. Y sin embargo, hay algo esperanzador en ese final. Porque aunque perdieron el dinero, algunos miembros recuperaron el propósito. Y esa, quizás es la última lección de esta dinastía. No se trata de cuánto dejas, sino de que enseñas antes de irte. Ahora que conoces las dinastías que lo perdieron todo, ¿no te intriga descubrir quiénes fueron las familias que no solo sobrevivieron, sino que dominaron cada rincón de la Edad Dorada con mano de hierro? Haz clic en el video que ves en pantalla y descubre cómo algunas familias moldearon el país a su antojo, y todavía hoy, su influencia sigue viva. Créeme, después de verlo, ya no verás la historia de la riqueza igual.